Hola, buenas tardes y bienvenidos a la tutoría de la asignatura de programación hoy jueves 21 de diciembre. La idea es continuar dando algunas pistas que os puedan servir de ayuda para escribir el código del proyecto examen, como hicimos en la última videotutoría, y el código que comente hoy, pues como hice también antes, lo subiré al foro del tema en el cual estamos, ¿de acuerdo? Recuerdo que el examen pues está planteado para el 15 de enero, es por la tarde, y en el día del examen de lo que se trata es de que vengáis y traigáis pues todo vuestro trabajo de la asignatura, vengáis con vuestro ordenador, con vuestro pen, con lo que sea, traigáis todo vuestro trabajo de la asignatura, traigáis también el proyecto examen, traigáis los ejecutables, echemos un vistazo al código, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y asimismo también dentro del examen se evaluará vuestra actividad de promoción profesional, sobre vuestras entradas en blogs, participaciones en foro y todos los aspectos relacionados. El proyecto examen, repito, supone solo un 20% de la asignatura, por tanto no nos tenemos que preocupar en eso, y es una especie de reto también y una especie de cambio en la manera de abordar la asignatura, planteando pues un proyecto un poco más amplio que requiera por tanto un poco más de trabajo de planificación y de prueba error, y repito, pues básicamente un proyecto que se puede realizar con todos los elementos de código que hemos visto hasta ahora, más pues las pistas que os voy dando en estas videotutorías, ¿de acuerdo? El proyecto examen pues trata de empezar a configurar nuestra versión de MatDice para que pueda llegar a ser operativa. No es la finalidad tener una versión completamente operativa, y de hecho si veis un poco cómo se plantea por etapas, ¿no? Venimos de un proyecto que hay que entregar esta semana, en el cual abrimos la ventana, introducimos los datos del jugador, hacemos algunas comprobaciones y saltamos a la ventana de juego, ¿de acuerdo? No os preocupéis de esto de aquí que pone ventanas, porque es una opción un poco más avanzada que ya trabajaremos después. Abrimos la ventana de juego, de manera que pues nos aparece una tirada de los dados, 3 dados con valores de 1 a 3 en las caras, 2 dados con valores de 1 a 6, un dado de 12 caras con valores de 1 a 12, y el objetivo del juego es combinar estos valores para obtener el target, el valor del dado de 12 caras, combinando sumas y restas. ¿De acuerdo? Lo primero que comenté que os podíais plantear es configurar la interface, pues utilizando el Windows Builder y estableciendo o poniendo a través de ahí pues los diferentes elementos que tenemos. Mostré mi ejemplo, a ver, lo voy a abrir, lo mostré mi ejemplo, a ver, como veis, pues esto es, simplemente abro el Windows Builder, tengo un JFrame con un JPanel, de acuerdo, con un Absolute Layout, y bueno, y los dados pues son JLabels, pongo botones, botón para más, menos, para comprobar el resultado del juego, para repetir el juego, labels para mensajes de bienvenida, para poner la puntuación, para ir poniendo los resultados del juego, etcétera, etcétera, para poner mensajes. Como veis, yo creo que esta parte se puede abordar y directamente casi con Windows Builder, jugando en el Absolute Layout y distribuyendo los diferentes elementos, pues irá generando nuestro código, al cual renombraremos las variables para que nos den pistas al respecto. Digamos que esa sería pues la primera parte. La segunda, que comenté en la pasada videotutoría, es un ejemplo de cómo poder escribir el hecho de que nos haga una tirada aleatoria de los dados, de manera que cada vez que repitamos la jugada o iniciemos el juego, pues de forma aleatoria aparezcan los dados aquí dibujados con cualquiera de sus valores posibles. Esto es lo que comenté en la pasada videotutoría. A partir de ahí, si hemos hecho nuestra interface y hemos conseguido, de acuerdo, hacer una tirada para poner los dados de forma aleatoria, pues prácticamente tenemos la mayor parte de los objetivos del proyecto examen, que repito, no implica necesariamente llegar a una versión definitiva del juego. A partir de ahí, ¿qué nos podíamos plantear? ¿Cómo funciona el juego? Pues no, el juego funciona de la siguiente manera: yo pulso un dado, me aparece el valor del dado, ¿de acuerdo?
Y en ese momento el dado que he pulsado desaparece, y si lo vuelvo a pulsar ya no hace caso porque ya no está operativo. Digamos que esa sería la siguiente fase que yo me plantearía para hacer el código. Ya he conseguido hacer una tirada o hacer tiradas aleatorias porque he hecho un método para inicializar dados, como comenté el pasado día. Ahora pues voy a ver cómo consigo implementar, pulsar, que me aparezca aquí el número que corresponda, ¿de acuerdo? Y quede inhabilitado el dado que he pulsado. Os pongo un ejemplo de cómo hacerlo. La forma en que yo lo hago no es necesariamente la mejor ni la única correcta, ¿de acuerdo? Eso que quede claro, hay muchas opciones. El otro día comenté cómo poder meter todas las imágenes de los dados, hacer una tirada aleatoria, etcétera, etcétera, etcétera. Aprovechando pues una estructura de datos array porque había varios datos iguales, ¿no? Había 3 dados que tenían valores de 1 a 3. Lo comenté el pasado día y tenéis el código para el ejemplo de 3 dados en el foro de la asignatura. Ahora voy a comentar una posible solución para poner un listener sobre los dados, de manera que cuando yo pulse me aparezca el valor correspondiente de ese dado, lo lea, lo tenga en cuenta para hacer las operaciones y aparezca el valor en la correspondiente ventana. Todo esto es el código que os mostré, los trozos de código del pasado día. En definitiva, la clave estaba en hacer un método para inicializar los dados con una tirada a través de un random, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí, si yo quiero poner un listener a los dados, podría hacer una cosa pues más simple, y es que poner un listener para cada dado, ¿de acuerdo? De manera que tendría, si vuelvo a la imagen, 1, 2, 3, 4, 5, estos son 5 JLabels, pongo un listener para cada JLabel, de manera que según pulse cada dado, pues haga lo que tenga que hacer. Esa sería una opción, ¿de acuerdo? La opción que yo os propongo es más breve y parte de la siguiente idea. Pulse el dado que pulse, yo tengo que hacer lo mismo. Si yo pulso un dado, tengo que leer el valor correspondiente, ponerlo en mi campo de texto donde voy escribiendo lo que voy pulsando y pasar a dado gris. Por lo tanto, lo que tiene que hacer el programa, pulse el dado que pulse, es el mismo. Es la misma cosa. Por tanto, puedo plantearme, en vez de escribir 5 listeners diferentes, que al fin y al cabo básicamente tendrían el mismo código porque harían lo mismo, escribir un único listener para todos estos dados. De manera que ahorraría, ¿de acuerdo?, espacio de código, sería más breve y sería incluso más fácil de comprobar porque solo escribiría un listener a través del cual manipularía todos los dados. ¿Cómo se puede hacer eso? Bien. Daros cuenta que en el ejemplo que yo puse, de poner los dados, puse el ejemplo para los dados de solo valor de 1 a 3, hubo un momento en que a cada dado, dado 1, dado 2, dado 3, le puse un nombre, utilizando el método setName. Simplemente lo llamé 1, 2 y 3. ¿De acuerdo? Llamé a ese JLabel, lo bauticé. Este es el JLabel 1, el JLabel 2, el JLabel 3, este sería el 4 y este sería el 5. Los nombro, y además los nombro con un número entero, porque de esa manera, cuando yo pulse el dado, cuando yo pulse cualquiera de estos JLabel, podré identificar qué dado he pulsado porque le he puesto un nombre, ya que mi intención es programar un único listener para todos los dados. A partir de ahí, hago lo siguiente. Cojo cada dado y hago esto de aquí. ¿Qué estoy haciendo? Estoy utilizando un método, la clase mouse, que es addMouseListener, que lo que está diciendo es añade un listener al dado 1, añade un listener al dado 2, añade un listener al dado 3. ¿Qué hay dentro del paréntesis? Dice new listener dados. Si os dais cuenta, esta orden tiene el siguiente aspecto. New es algo que utilizábamos para crear un objeto de una clase.
Por tanto, lo que estoy haciendo aquí es decir, añade un listener a mi dado 1, a mi dado 2, a mi dado 3, a los que sean, al 4, al 5, y ese listener será un objeto de una clase que yo llamo listener dados. Esta clase listener dados será una clase que implementará mi listener para un evento de ratón que yo he añadido al JLabel dado 1, dado 2 y dado 3. Como veis, es el mismo. Es la misma clase para todos los dados, porque quiero implementar un único listener. Vale, esto es una clase. Y hasta ahora hemos dicho que yo, pues, si quiero programar una clase, pues me abro la clase y la programo. Pero aquí voy a utilizar un truco muy interesante, que es una novedad que os presento, que es lo que se dice utilizar una inner class. ¿Qué es una inner class? Una inner class es una clase definida dentro de una clase, de otra clase. ¿Por qué lo hago? Porque este listener dados realmente yo lo voy a utilizar solo en esta clase, en la clase visual, en la clase de ventana, donde voy a pulsar los dados. Y quiero tenerla ahí, privada, controlada y sin que nadie pueda acceder a ella, porque solo la voy a utilizar ahí. Pues esto está permitido en Java. Daros cuenta que lo que aparece aquí, y estamos dentro de la clase de ventana juego, lo que aparece aquí es la definición de una clase que defino privada, solo accesible por la ventana juego. Esto es una clase privada que se llama listener dados, y esto de aquí lo que quiere decir es que esta clase privada que se llama listener dados lo que hace es implementar un mouse listener. Esta es la manera de decir que yo voy a implementar un listener de mouse recogiendo la clase mouse listener con todos sus métodos asociados. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por tanto, esto de aquí es una clase, pero que está definida dentro de otra clase, donde voy a implementar mi listener de dados, que lo que hace es extender, implementar, aprovechar, que ya hay en Java clases y métodos asociados a mouse listener, solo que yo los voy a particularizar para mis necesidades. Continuamos. ¿De acuerdo? Repito. Mi label dado 1, añado un mouse listener y ese mouse listener será un objeto de una clase listener dados que en vez de definir de forma externa, la defino de forma interna dentro de la misma clase donde tengo la ventana de juego. Private class. ¿Ves la diferencia de definición con respecto a cuando, por ejemplo, yo defino un método? Esto es un método dentro de mi clase ventana de juego. Esto es una clase interna dentro de mi ventana de juego. Y ese listener dados lo que va a implementar es un mouse listener. Continuamos con el código. Override, por si no lo habéis visto aún en Java, con la arroba delante. Override es una palabra clave, una palabra reservada, con la arroba delante, que lo que le está diciendo al compilador es lo siguiente. Tú, cuando vayas a compilar el programa o vayas a leerlo, ¿de acuerdo? Verás que esto es un mouse listener. Pero cuidado, que yo he cambiado, he modificado lo que por defecto había en la clase mouse listener para acoplarlo a mis necesidades. Eso es lo que se llama sobreescribir en Java. Coger métodos que ya existen, pero modificar su código de la forma que me interesa. La clase mouseListener ya tiene un método mouseClick, pero yo quiero escribir un método diferente. Y por lo tanto yo estoy avisando al compilador, cuidado, cuando tú veas esto, verás que listener dados es un mouseListener, pero cuidado que yo lo he modificado para acoplarlo a mis necesidades.
¿Qué tengo dentro de mi listener-dados, de mi clase interna listener-dados, que es un mouse-listener? Pues tengo los métodos asociados a lo que pasa o puede pasar con un listener de mouse. ¿Qué pasa cuando hago clic? Yo puedo hacer clic en el mouse. Y hay un método, que es el método mouseClick de la clase mouseListener, pero que yo voy a sobreescribir, a cambiar dentro de mi listener-dados. Como veis, esto ya tiene el aspecto completo de un método. Es el método de la clase listener-dados, heredado de mouseListener, repito, a riesgo de ser pesado, pero que yo voy a modificar y que he indicado con override. Pues hay un método que es mouseClicked. Cuando yo capte un evento de clic, tengo que hacer algo. ¿Qué quiero hacer? Cuando yo haga un clic, quiero leer el valor que hay en ese dado, para lo cual tengo que haber identificado qué dado tengo. Por tanto, tengo que identificar qué dado he pulsado. Y a partir de ahí, sabiendo qué dado he pulsado, ver cuál es el valor correspondiente a ese dado. Y una vez sé el dado y el valor correspondiente, escribirlo pues en mi cajita de texto, donde voy poniendo todos los resultados. Y además, donde estaba el dado, poner el dado gris para que no vea los números y inactive la posibilidad de volverlo a pulsar. ¿Cómo hago eso? Primero, tengo que identificar qué dado he pulsado. Eso es algo que está relacionado con el evento de clic. Hay un método que es getSource, que es un método propio de la clase de eventos, que permite identificar el elemento sobre el cual he hecho el clic del ratón. Yo estoy haciendo clics de ratón sobre JLabels. Por lo tanto, estoy diciendo, cuando yo haga clic evento sobre el ratón, ¿de acuerdo? getSource identifica sobre qué JLabel he hecho ese clic. Y guárdame ese valor de identificación en una variable que será obviamente de tipo JLabel, que llamo dado. O sea, JLabel dado será un JLabel sobre el cual, o el JLabel sobre el cual yo he hecho clic en el evento de mouse. getSource identifica el JLabel sobre el cual he hecho el evento de mouse y me lo guarda en una variable interna de tipo JLabel que llama dado. ¿Cómo sé qué dado tengo? Pues porque a cada dado le había puesto un nombre y además había puesto un nombre que aposta era un número. ¿Aquí qué hago? Dado getName, le digo, dame el nombre del dado que he pulsado. Y ese nombre será 1, 2, 3, 4 o 5. 1, 2, 3, 4 o 5. Y ese nombre me lo pasas a entero, porque lo voy a aprovechar para saber el valor asociado a ese dado. ¿Y cómo lo puedo aprovechar? Pues lo puedo aprovechar porque antes ya he metido los dados en arrays. De manera que este dado era el 0, el 1 y este el 2 de su correspondiente array, y este era el 0 y el 1 de su correspondiente array. ¿De acuerdo? Vuelvo aquí. Identifico el label sobre el cual he hecho el clic. Veo qué nombre le he puesto, si es el dado 1, 2, 3, el 4 o el 5, y paso eso a un número entero. ¿Cómo continúo? Continúo aquí. Abro un if. Como veis, es un if que aquí hay una variable que se llama toca número. ¿Por qué pongo esta variable? Disculpad, esto no. Vale, repetir. Por lo siguiente, imaginaros que yo esté jugando, aprieto el 2, perfecto, y ahora aprieto otro dado. Como veis, no me hace nada. ¿Por qué? Porque si he apretado el 2,
Ahora lo que tengo que poner es un signo para hacer una operación con el siguiente valor, por ejemplo, más. Ahora si aprieto, sí que me hace caso, pero si vuelvo a apretar un dado, no hace caso, porque ahora no toca poner un número, toca poner un signo. Esta variable toca número es una variable booleana, que ya en todo caso pues definiríamos aquí al principio de los atributos de nuestra clase. ¿De acuerdo? Definiríamos por aquí un private boolean toca número. Una variable booleana que actuará como lo que se llama un semáforo. ¿Qué quiere decir un semáforo? Pues quiere decir que cuando toca número sea cierto, es porque estamos en el estado de juego en el cual me toca pulsar un número. Ahora toca número será cierto. Si pulso un número, toca número pasará a ser falso, y si intento colocar otro número, no hace nada. Por tanto, cuando yo clique un dado, solo pasará algo si realmente toca escribir un número, si no, no pasará nada. Y eso lo controlaré con esta variable toca número. Bien, continúo. Si toca escribir un número, haz todo lo siguiente. Como veis, este if no tiene al final un else. Es decir, si toca escribir un número, haz todo lo siguiente, y si no toca escribir un número, no hagas nada. Continúo. Si se trata de alguno de los tres valores dados con valores de 1 a 3 en las caras. Estos dados los habíamos llamado 1 o 2 o 3. ¿De acuerdo? Y si no, es porque hemos pulsado algún dado con valores de 1 a 6, que eran los dados 4 y 5. ¿De acuerdo? Bien, si es alguno de los tres dados de valor 1 a 3 en las caras, es porque su nombre, pasado a número, es más pequeño que 4, es 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué hago? Apunto este número conjunto con todo lo que ya tenía en el campo de texto. ¿En qué campo de texto? En este de aquí. Yo a este campo de texto lo he llamado resultado. Digo, resultado, setText. Voy a apuntar algo en ese campo de texto. ¿Qué voy a apuntar? Lo que ya tenía más el número que he pulsado. Como quiero escribir un número, tengo que pasar ese número a string value of. ¿Y qué número he pulsado? Como yo tengo el número de dado que he pulsado y ya había organizado antes los valores en un array respectivo, ese valor correspondiente al dado que he pulsado estará en mi array donde he almacenado los valores de dados. ¿De acuerdo? Aquí le quito 1 porque el array empieza contando en posición 0, y aquí le sumo 1 en mi caso porque antes, y esto es algo particular de mi código que no tiene por qué pasar en el vuestro, porque antes cuando había hecho un random, a ver dónde estás, donde había hecho un random para calcular el valor arbitrario del número, había dicho next integer 3, y esto me calcula randoms desde 0 a 2. Recordad cómo funcionaba random. Por lo tanto, realmente aquí lo que yo estaba era asignando de forma arbitraria valores a la tirada de dados entre 0 y 2. ¿Y por qué entre 0 y 2? Porque me interesaba después, ya que los arrays empiezan a contar en 0, pero realmente el valor que yo necesito del dado es uno más alto, no empieza en 0 sino en 1. Por lo tanto, leo esto al revés.
he pulsado, por ejemplo, el dado llamado 2. Yo me voy a mi array números almacenados de dados. ¿A qué posición? 2 menos 1, 1. La posición 1, que es la segunda posición del array. Leo el valor que tengo guardado en ese array que he generado con un random antes de inicializar dados. Le sumo 1, porque había hecho un random que me daba valores arbitrarios entre 0, 1 y 2, para poder jugar después con el array. Cojo ese valor, lo paso a un string, con este método asociado a la clase string, y lo pego a lo que tenía ya escrito, ¿de acuerdo?, en esa caja de texto. ¿Qué hago lo siguiente? Cuidado, cuando yo pulso un número, yo tengo que ir haciendo esta operación para ver si en algún momento consigo el target, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en algún punto de mi clase de ventana de juego, yo tengo que generar un método que me sirva para ir realizando de forma acumulativa la operación. ¿Que he pulsado un 1? De acuerdo, cojo el 1. ¿Que he pulsado más? Pues sé que es un más. ¿Qué hago ahora? ¿Pulso un 2? Pues sumo el 2 más 1. SetOperación es un método que no os muestro, os dejo que os lo penséis, para ir realizando las operaciones a medida que voy pulsando dados y operaciones. ¿Y qué hago? Pues le paso el número correspondiente a el dado que he pulsado, para que me vaya haciendo la operación. Si el dado que he pulsado es de 1 a 6 caras, que es lo que he llamado 5 o 6, pues hago el mismo tipo de código con el truquito de que en vez de restar 1 tengo que restar 4, porque yo he guardado esos dos dados en un array de dimensión 2. Pero como veis tiene el mismo aspecto. Aquí termina este if. ¿De acuerdo? Para saber distinguir si he pulsado los dados de arriba o los de abajo. Una vez ya hecho todo esto, he pulsado, ¿de acuerdo? He escrito aquí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que poner el dado gris y inutilizar el listener de ese dado concreto. Esto es lo que hago aquí. Remove mouse listener, borro el listener que tenía añadido a ese dado que he pulsado, pongo en ese JLabel el dado gris y como acabo de pulsar número, pongo la variable, el semáforo toca número a false, para que si yo vuelvo a pulsar este dado no me haga nada. ¿De acuerdo? A partir de ahí, si llegáis hasta esto, ¿cuál sería el siguiente paso? Pues bueno, ya quedaría poco. Repito, teníais que implementar el método para ir haciendo las operaciones, para que internamente vaya guardando las operaciones, de manera que cuando yo pulse este botón, compruebe si esta operación, este resultado, coincide con el target del dado de 12 caras, inhabilito el botón para jugar, habilito el botón para repetir el juego. Como veis, pues pongo un mensaje, inténtalo de nuevo, lo intento, 10, 6, más 2, más 2, matáis, correctísimo, lo he logrado y mi puntuación se ha incrementado en 5 y con un setText pues lo comunico en el label correspondiente. Eso ya sería terminar de todo el juego. ¿De acuerdo? Primera opción, generar el interface. Segunda, hacer una tirada aleatoria de los dados. Tercera, ver cómo implemento el listener sobre los dados. Yo os propongo esta opción con la inner class. Y a partir de ahí implementar el listener, jugar para que aparezcan los datos, se vayan sumando, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya sería un objetivo un poco más lejano. ¿De acuerdo? Pues bien, lo voy a dejar ahí. Todo este código que os acabo de enseñar, que continúa el que os mostré la semana pasada,
os lo pondré en el foro para que le echéis un vistazo y os sirva de inspiración. ¿Se me ha olvidado algo? Como veis, vuelvo a mi inner class. Aquí estaba el método MouseClicked, pero es que la clase MouseListener, mi listener dado es una particularización de ese MouseListener, incluye varios métodos más para escuchar eventos de mouse, que son: si yo hago enter, si salgo, si presiono, todos estos métodos son cosas posibles que puedo hacer con el ratón y que por defecto están en la clase MouseListener. Como mi listener dado implementa una versión particular de ese MouseListener y por lo tanto hereda todos sus métodos, yo tengo que poner todos esos métodos también en mi listener dados, ¿de acuerdo? Aunque no hagan nada y los haga vacíos. Lo que estoy diciendo aquí es: cualquier cosa, otra cosa que hagas con el ratón, no hagas nada, pero yo necesito decirle qué tiene que hacer con cualquier otra cosa que haga con el ratón, aunque no sea nada, porque si no pongo esta parte de código me dará un error. Me dará un error porque el compilador dirá: a ver, tú me estás implementando un MouseListener que llama listener dados y por lo tanto yo espero que tú me pongas todos los métodos de la clase MouseListener y hagas un override sobre ellos. Si no me los pones todos, te daré un error. Pues bueno, hay que ponerlos todos, aunque el resto no hagan nada. ¿De acuerdo? Bien. Lo dejo aquí. Subiré la videotutoría como siempre a la plataforma. Subiré este código al foro para que lo vayáis consultando. Plantearos un poco el proyecto examen como un reto en ese aspecto. Por supuesto, siempre podéis consultar dudas, intercambiar información entre vosotros y vamos a ver qué haremos en enero. El examen, que repito, es una presentación de vuestro trabajo individual, será el día 15 por la tarde. Por lo tanto, esta semana, y además teniendo en cuenta que tenéis más asignaturas que preparar, no tiene ningún sentido continuar avanzando en la materia. Por lo tanto, esta semana no planificaré ninguna videotutoría. Nos veremos, espero, el día 15 en el examen. Me mostráis vuestro trabajo, a ver hasta dónde habéis podido llegar. Repito, tranquilidad, porque el examen solo es una parte y además minoritaria de la evaluación de la asignatura. Importante, trabajad vuestra participación en foros y en blogs, etcétera, etcétera, para subir el informe y enseñármelo. Ese día 15 tiene que estar subido vuestro trabajo a la plataforma y ya continuaremos con la asignatura a partir del día 22. ¿De acuerdo? Dejemos la programación de esta manera. Pues muy bien. Paséis unas buenas vacaciones, ánimo y ya sabéis, cualquier duda o consulta o ayuda que necesitéis, me la preguntáis. También entre vosotros es bueno que compartáis, repito, vuestras soluciones o si me escribís un email particular y os comento alguna solución, que comentéis esa solución en el foro, porque además ese tipo de actividad cuenta para la evaluación e incluso puede contar más que el propio examen. Nos vemos ya después de Navidad. O mejor dicho, nos veremos, esta vez sí, en persona el día del examen. Hasta entonces.